Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La primera venida de Jesús y la segunda venida del Señor en San Juan. Dios vino a esta tierra en la carne para enseñar a la humanidad el camino hacia el reino de los cielos, el camino para recibir el perdón de los pecados y el camino hacia la salvación. Si nos remontamos 2000 años atrás, a su primera venida, había muchos grupos religiosos establecidos en aquella época que afirmaban creer en Dios. Había un grupo religioso popular que reverenciaba mucho la ley de Moisés y a Jehová Dios bajo el nombre de judaísmo. En esa situación, Dios vino a esta tierra en la carne. Como podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 14, está escrito, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Dios, que es el verbo, vino a esta tierra en carne. Vino como hombre a través del cuerpo de María. Tuvo la misma forma humana que nosotros. Puesto que vino a esta tierra con la misma apariencia que nosotros, con ojos, nariz, boca y oídos, muchas personas no pudieron ver a Jesús como el Mesías, el Cristo o Dios en la carne. Como resultado, a veces trataban a Jesús de manera irrespetuosa, a veces intentaban apedrearlo, y no comprendían apropiadamente la gracia de su venida a esta tierra para darnos la salvación. Podemos encontrar a través de muchos registros la situación histórica de aquella época en la que rechazaron a Jesús, el Mesías, y no creyeron en él. Sin embargo, entre ellos estaban los santos de la iglesia primitiva que recibieron correctamente a Jesús como el Mesías y Salvador. A estas personas, Dios prometió concederles la corona de la vida que nunca desaparecería en el reino de los cielos. Lo mismo ocurre en esta época. Hay una razón por la que Dios vino a esta tierra en la carne, tanto en su primera como en su segunda venida. Debemos entender claramente esta razón para recibir correctamente al Mesías que vino a esta tierra en la carne, ¿verdad? Si no lo hacemos, la historia se repetirá en esta época de su segunda venida, al igual que en el tiempo de su primera venida hace 2000 años. ¿Cómo evaluaban y juzgaban a Dios? Basándose en el conocimiento de la clase privilegiada, el primer pensamiento que tuvieron fue, ¿cómo puede Dios hacerse hombre? Por eso tomaron piedras para apedrearle y lo etiquetaron como una secta de los nazarenos. Pensemos en esto por un momento. ¿Aquellos que crucificaron a Jesús serán salvos? Por supuesto que no. ¿Por qué no pueden ser salvos? Solo hay una razón. No reconocieron a Dios correctamente. Trataban a Dios, que intentaba mostrarles bondad, con malicia. Dios vino a esta tierra para dar a los pecadores, que ya habían pecado en el cielo y habían sido arrojados a esta tierra, otra oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, lo rechazaron y lo negaron de nuevo en esta tierra, por lo que la oportunidad fue retirada. Lo mismo ocurre en esta última época del Espíritu Santo. Dios vino a esta tierra en la carne para restaurar las verdades de la iglesia primitiva, el día de reposo del nuevo pacto, la Pascua del nuevo pacto, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las leyes del nuevo pacto, tal como Él las estableció hace 2000 años. Sin embargo, la gente no lo reconoce. Puesto que no lo reconocen, ¿cómo lo tratan? Es igual que como sucedió 2000 años atrás. Lo tratan de una forma terrible. Dicen cosas como, esto es una herejía, ¿cómo puede un simple hombre afirmar ser Dios? ¿Pueden los que dicen tales cosas recibir realmente el reino de los cielos?
Por favor, piensen en las palabras escritas en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿y qué sucederá después de esto? Está escrito, y después de esto el juicio. Aquí dice que después de la muerte de una persona, no todo ha terminado, sino que habrá un juicio de Dios para determinar si la persona va al cielo o al infierno. El ser humano nunca podrá evitar esta situación. Todos quieren que Dios pronuncie el veredicto. Puedes entrar en el cielo, en el tribunal, pero ¿qué dice la Biblia? Dice que Él juzgará a cada uno según sus obras. Si los que crucificaron a Jesús hace 2000 años entraron en el castigo eterno del infierno, entonces, todos los que no reciban a Cristo que vino a esta tierra por segunda vez en esta época, sino que lo obstaculicen e insulten, también tendrán que ir al castigo eterno. Esa es la razón por la que ustedes y yo enseñamos y predicamos sobre Cristo en San Juan, que vino en el nombre de Jesús en la primera venida y vino a esta tierra en el nombre nuevo de Jesús en la segunda venida, ¿no es así? Vayamos a la enseñanza de Juan capítulo 1 versículo 1. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios que creó el universo en su totalidad, así como todo lo que hay en él, ¿no es así? Está profetizado que Dios vendrá a esta tierra en la misma forma humana que nosotros. Capítulo 1 versículo 14. El Verbo. ¿El Verbo era Dios? ¿No está esto registrado en el capítulo 1 versículo 1? ¿Qué fue hecho el Verbo, que es Dios? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Hijo unigénito? Es Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que Dios Jehová se hizo carne y vino a esta tierra en el nombre de Jesús para enseñar y predicar el camino de la salvación a la humanidad, ¿no es así? La Biblia nos ilumina en Juan capítulo 1, versículos 1 y 14 que Dios habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito, es decir, Jesús. Sin embargo, los judíos y los líderes religiosos de la época veían a Jesús de una manera diferente. Echemos un vistazo a Juan capítulo 10 para ver cómo veían a Jesús. Leamos Juan capítulo 10, versículos 30 para ver cómo trataban a Dios, que vino a esta tierra en la carne para darles la oportunidad del perdón de los pecados y enseñarles el camino de la salvación. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino, ¿por qué lo apedrean? Por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Su respuesta respecto a por qué estaban tomando piedras para apedrear a Jesús fue esta. ¿Cómo puedes tú, un simple hombre, afirmar ser Dios? Sin embargo, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículos 1 y 14 que fue hecho el Verbo, que es Dios? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Veamos también la profecía del capítulo 9 de Isaías. Veamos las palabras de Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿A quién se describe aquí en esta profecía como niño, como hijo? Se refiere a Jesús. Por lo tanto, cuando Jesucristo venga a esta tierra en la carne, ¿cómo se le llamará? Se le llamará admirable consejero, ¿y qué más? Aunque vino a esta tierra en forma de niño, como hijo, la Biblia nos hace saber que su verdadera naturaleza y su verdadera esencia es la de Dios fuerte y Padre eterno. Sin embargo, puesto que Él vino a esta tierra en la carne, al igual que en una familia ordinaria, a través de una madre llamada María, un padre llamado José y muchos hermanos, ¿creía la gente que Él es Dios? Desde una perspectiva humana, habría sido imposible reconocerlo como Dios. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué dijo? Él dijo, «Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Debemos ser capaces de reconocer a Dios correctamente. Como no le reconocieron, Judas Iscariote traicionó y vendió a Jesús. Y la gente decía, «Suelten al ladrón Barrabás, pero crucifiquen a Jesús». Aquellos que verdaderamente lo reconocieron nunca habrían hecho tal cosa. Lo mismo ocurre en esta época. Abramos el capítulo 9 de Hebreos. Veamos Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá. ¿Cuántas veces aparecerá? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. A la venida de nuevo de Jesús para darnos la salvación se le llama la segunda venida. Él dijo que vendría por segunda vez a esta tierra. Entonces, las circunstancias de su primera venida y de su segunda venida deben ser diferentes. Esto se debe a que todos sabemos que la forma en que el pueblo judío recibió al Mesías en la primera venida fue incorrecta, ¿no es así? Entonces, ¿qué debemos hacer en su segunda venida? No debemos seguir el mismo camino que ellos tomaron. ¿Qué debemos hacer? Cuando Él venga, debemos reconocerlo y recibirlo. Y todos nosotros debemos convertirnos en aquellos que siguen sus enseñanzas de salvación, ¿verdad? Desafortunadamente, entre los 8.000 millones de personas en esta tierra, no muchos lo reconocen. Puesto que no son muchos, ¿cómo se llama este camino de la verdad? Se llama el camino angosto. O puede expresarse como la puerta estrecha. ¿Acaso dice la Biblia que muchas personas entran por ella? No, no muchos entran por ella. ¿No es eso lo que dice en Mateo capítulo 7? Ojalá toda la humanidad pudiera ser salva, pero la Biblia dice que no a toda la humanidad le es permitido conocer este camino. Como está escrito, aparecerá por segunda vez para salvar. Solo cuando Él venga por segunda vez se abrirá el camino de la salvación. Y si Él no viene, los seres humanos nunca podremos entender el camino a salvación y éste permanecerá en las tinieblas. Hasta que Él venga a esta tierra por segunda vez, ningún ser humano podrá discernir qué es la verdad y qué es la falsedad. Durante la Edad Oscura en la época medieval, el día de reposo fue abolido en el año 321 después de Cristo. En el año 325 después de Cristo, la Pascua fue abolida. Además, en el año 354 después de Cristo, la Navidad que no está en la Biblia se estableció como una tradición dentro de la Iglesia como si fuera una enseñanza bíblica. Además, se erigió la cruz en lo alto de la Iglesia. La verdad de Cristo fue desapareciendo una por una, comenzando por el día de reposo y luego por la Pascua,
mientras seguían apareciendo cosas que nunca antes habían existido. Este tipo de iglesias que vemos ahora se formaron como resultado de la Edad Oscura. Dado que las iglesias ya no están llenas de las enseñanzas de Cristo, sino de rituales y costumbres religiosas paganas, esta es una razón clara por la que Cristo debe venir a esta tierra por segunda vez. Entonces, para recibirle, debemos saber de dónde vendrá, qué verdad traerá, y con qué señal vendrá, ¿verdad? En su primera venida, la gente no le reconoció. Cada vez que predicaba, discutían contra sus palabras, interferían con ellas y formaban oposición contra ellas. De este modo, los judíos, los israelitas, acabaron acusando a Jesucristo, juzgándolo y obteniendo el miserable resultado de crucificar a aquel que estaba libre de pecado. Hoy, este evangelio no permanece solo en la sociedad judía. Se está predicando en todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, confirmemos en la Biblia la profecía de que Él vendrá de nuevo a esta tierra por segunda vez. Veamos Miqueas capítulo 4 versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Cuando dice, en los postreros tiempos, se refiere a toda la generación al final de la época del Evangelio. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y, ¿qué nos hará? Nos enseñará en sus caminos. En los postreros tiempos, cuando Él venga por segunda vez, ¿qué hará? Él nos enseñará en sus caminos. Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque, de donde saldrá la ley, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, en los últimos días, ¿a dónde debemos ir para encontrar a Cristo, que ha venido a esta tierra por segunda vez? Debemos ir a Sión, donde Él enseña la ley y el camino de la vida. ¿Quién está en Sión? Vayamos a Salmos capítulo 132. Salmos capítulo 132 versículo 13. Porque Jehová ha elegido, que ha elegido, a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Qué dijo Dios que haría cuando viniera a Sión? Dijo que vestiría de salvación a sus sacerdotes. ¿Qué eligió el que fuera Sión? La Biblia nos enseña que Dios eligió a Sión para ser su morada, es decir, la casa de Dios. Entonces, ¿a qué clase de lugar se refiere espiritualmente Sión? Veamos el libro de Isaías capítulo 33 versículo 20. En Isaías capítulo 33 versículo 20 está escrito: Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Entonces, Sión debe ser el lugar mismo donde se celebran las fiestas solemnes de Dios. Sión es el lugar donde se celebran las fiestas solemnes de Dios y el lugar donde existen las fiestas solemnes de Dios. Algunas personas pueden preguntar, ¿las fiestas solemnes de Dios? ¿Qué son las fiestas solemnes de Dios? Descubramos qué son las fiestas solemnes de Dios. Vayamos a Levítico capítulo 23 versículo 2.
diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas, ¿qué será el séptimo día? Hay fiestas solemnes semanales que se celebran cada semana y fiestas solemnes anuales que se celebran una vez al año. Entre las fiestas solemnes semanales, hay una fiesta llamada el Día de Reposo. Veamos de nuevo el versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Las fiestas solemnes anuales son la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Hoy en día, hay innumerables iglesias a nuestro alrededor, como la arena a la orilla del mar, pero ¿qué guardan la mayoría de ellas? Guardan el culto dominical, no guardan el día de reposo. No guardar el día de reposo significa no guardar las fiestas solemnes de Dios. Un lugar que no guarda las fiestas solemnes de Dios nunca puede considerarse Sión. Entonces, ¿habitaría Dios en un lugar que no es Sión? Nunca podrá ser la morada de Dios en los últimos días. Dios dijo que haría de Sión su lugar de descanso por los siglos de los siglos. Entonces, tan solo prestando atención al día de reposo, ¿pueden distinguir entre una iglesia donde Dios habita y una iglesia donde Dios no habita? Sí, ustedes pueden. Todas las leyes de la verdad fueron destruidas y abolidas. Sin embargo, Dios vino a esta tierra por segunda vez, restauró todas las leyes de la verdad y nos enseñó todo en esta época. No es por eso que ustedes y yo podemos entender el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos y toda la verdad del nuevo pacto. ¿A quién podemos encontrar en tal ciudad de las fiestas solemnes? Podemos encontrarnos con Dios que habita en Sión. ¿Dónde podemos encontrar a Dios en los últimos días? Podemos encontrarlo en Sión. La Biblia nos dice que Él proclama la ley de vida del nuevo pacto y enseña allí a la humanidad. Entonces, ¿por qué otras iglesias del mundo actual no tienen el día de reposo y la Pascua? ¿Por qué no pueden guardar las fiestas solemnes de Dios? El capítulo 7 de Daniel nos da la respuesta. Leamos juntos Daniel capítulo 7 versículo 25. En Daniel capítulo 7 versículo 25, está escrito: y hablará palabras contra el Altísimo. En la Biblia, el Altísimo se refiere a Dios. Solo Dios puede ser llamado el Altísimo en todo el universo. Entonces, ¿quién es aquel que está en la posición de hablar contra Dios? Es el diablo. La Biblia nos enseña que, y hablará palabras contra el Altísimo, y, ¿qué hará? A los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Como profetizó Daniel capítulo 7, los tiempos establecidos por Dios y las leyes de la verdad comenzaron a cambiar y a alterarse alrededor del siglo IV, y este proceso se aceleró rápidamente. Por supuesto, había habido pequeños signos del desafuero incluso antes de eso. Sin embargo, esto comenzó en serio en el año 321 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, que adoraba al dios Sol, abolió el día de reposo e instituyó el culto dominical.
Además, en el año 325 después de Cristo, en un lugar llamado Nicea, se abolió la Pascua. Luego, en el año 354 después de Cristo, comenzó a introducirse la Navidad, y después de eso, la cruz se introdujo en la iglesia y comenzó a erigirse. Todas estas prácticas paganas entraron en la iglesia una por una, y estas prácticas constituyeron la iglesia como lo que es hoy. Estas iglesias no son la iglesia que Jesús estableció. Incluso entre los 10 mandamientos, Dios nos ordenó acuérdate del día de reposo para santificarlo, como el cuarto mandamiento. Pero la Iglesia Católica lo reemplazó por santificarás las fiestas. Esto se cumplió exactamente según la palabra profética de Dios. Como está escrito, la fuente de todo este cambio y distorsión de los tiempos y leyes establecidos por Dios se originó de aquel que se opone a Dios. Dios mismo vino a esta tierra para enseñar a la humanidad sus fiestas solemnes. Por otro lado, Satanás difundió falsos conocimientos e información a la humanidad para que pareciese como si las fiestas solemnes de Dios fuesen nada y para tergiversar todas las enseñanzas de Dios, como podemos ver a través de la profecía de Daniel. Cristo en San Juan vino a esta tierra por segunda vez para enseñar a la humanidad todas las verdaderas leyes de vida que habían sido corrompidas, distorsionadas y quebrantadas. Nos enseñó la verdadera Pascua de vida, el día de reposo de vida, las fiestas solemnes de vida y el nuevo pacto de vida. Él nos concedió todas estas cosas y ascendió al cielo. ¿No ha sucedido todo esto según la profecía? Con el entendimiento correcto, debemos convertirnos en aquellos que reciben a Cristo. Los judíos rechazaron a Jesús en su primera venida, diciendo, ¿cómo puede un simple hombre afirmar ser Dios? Incluso en esta época, la gente nos calumnia, diciendo, ¿cómo puede un simple hombre afirmar ser Dios, y por qué creen en un hombre? Jesús también vino a esta tierra como hombre. Una religión que no recibe a Cristo, Dios que viene a esta tierra en forma de hombre, definitivamente no es cristianismo. Confirmemos cómo la Biblia y los profetas han explicado este asunto acudiendo a Segunda de Juan. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, y ¿qué tipo de persona es esa? El anticristo. Tales personas son aquellos que se oponen a Cristo y hablan contra Él. En pocas palabras, son enemigos de Cristo y pertenecen a Satanás el diablo. Aquellos que no reconocen a Jesucristo que ha venido en la carne, son el anticristo. La Biblia establece claramente este asunto, y los apóstoles y profetas lo explican claramente de esta manera. Sin embargo, hoy en día, así como lo fue hace 2000 años en la primera venida, tienen un problema con el hecho mismo de que Dios vino a esta tierra en carne. ¿Creen que Dios no tiene ese tipo de poder? Incluso nosotros, las almas que cometieron pecado en el reino de los cielos, podemos vestirnos de carne, pero Dios no puede vestirse de la carne que Él creó. ¿Eso tiene sentido? Dios, que es todopoderoso y omnipotente, puede revestirse de carne o puede existir en el espíritu. Dios tiene poder para hacer lo que Él desee. ¿Qué nos dice la Biblia sobre aquellos que dicen, Dios nunca debe venir en la carne? Tales personas son el engañador y el anticristo, es decir, los falsos cristos y quienes se oponen a Dios. Hoy podemos ver que hay muchas similitudes entre la situación de la primera venida de Jesús y la segunda venida del Señor en San Juan. Para que podamos recibir a Cristo en esta época, debemos morar en Sión, donde se guardan las fiestas solemnes.
¿Qué dijo Dios que haría con su ley en los últimos días en Sión? Aparecería por segunda vez en esta tierra para enseñar su ley a toda la humanidad a fin de conducirla al camino de la salvación. Creyendo en las profecías de la Biblia y de los profetas, seamos aquellos que pueden creer absolutamente en la palabra de Dios y recibir a Cristo, sin importar las calumnias y los obstáculos que el mundo nos pueda arrojar. Incluso hace 2000 años, insultaron gravemente a Jesús, llamándolo la secta de los nazarenos. Incluso el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles de la iglesia primitiva, fue llamado cabecilla de la secta de los nazarenos, como se registra en Hechos capítulo 24. ¿Por qué fue así? Fue porque creía en Dios que vino a esta tierra como hombre. Su afirmación errónea, ¿cómo puede Dios venir como hombre?, les llevó a tener una idea equivocada y esa idea les condujo al infierno eterno. El camino de la verdad, el camino de la justicia, está siempre en la Biblia. Miremos a la Biblia y sigamos las enseñanzas de la palabra de Dios correctamente hasta el final, para que ustedes y yo podamos convertirnos en aquellos que podamos aferrarnos a esta fe hasta el final, al igual que los santos de la iglesia primitiva, sin perder la corona de la vida, y recibir una cálida bienvenida en el reino eterno de los cielos. Muchas gracias.